Hola mis queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios, les saluda a su hermano Roger Martínez, hoy como todos los viernes, en tu programa Las Buenas Nuevas. Hoy hermano ya nos aproximamos a esto de lo que son los milagros en el Evangelio de Marcos. Recordemos que hemos hecho un camino. Hemos hecho un camino a lo largo de más o menos 3 meses en los cuales hemos ido desarrollando milagro tras milagro. Ya hoy prácticamente nos acercamos al último milagro, al 17 milagro, y este es el ciego de Bartimeo. Ese es el nombre del tema de hoy, el ciego de Bartimeo. Probablemente si me has escuchado antes dirás, Roger, pero dijiste que eran 18 milagros. Sí, pasa que lo que es la higuera estéril o el antimilagro que le llaman muchos, creo que no vale la pena explicarlo porque hemos hablado mucho de todo esto y ese es un milagro que probablemente se nos haría muy fácil hacerlo. Entonces nos vamos a centrar en este 17 milagro que es el ciego de Bartimeo. Recordemos que hay un contexto, no nos podemos olvidar del contexto. Este ciego de Bartimeo se encuentra en el capítulo 10, entre los versos 46 y 52. Voy a darle lectura para que vayamos tomando nota. En esto llegaron a Jericó, y mientras se iba alejando de Jericó con sus discípulos junto con una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Y tras oír que era Jesús, el nazareno comenzó gritándole: Hijo de David, Jesús, apiádate de mí. Muchos le reprendían para que callara, pero él gritaba mucho más fuerte: Hijo de David, apiádate de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenle. Le llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y tras arrojar su manto y levantarse de un salto, se dirigió hacia Jesús. Le dijo a Jesús en modo de respuesta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Rabuní, que vuelva a ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante volvió a ver y lo seguía en el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren qué hermoso, hermanos. De entrada, yo te decía que este texto lo encontramos en el capítulo 10, en los versos 46 en adelante. Hay que entender cómo el evangelista Marcos redacta su evangelio. Recordemos que los evangelios tienen estructuras artificiales. O sea, tal cual pasó así en el texto no significa que así pasó con Jesús. Son estructuras acomodadas a intereses de comunidades. En el caso de la comunidad de Marcos, una comunidad que estaba en Roma, que era formada por paganos, por prosélitos, por gente que estaba lejos de la religión, lo que menos le interesa es mostrar a un Jesús cerca de Jerusalén. Por eso que Marcos, de los 18 milagros, 17 milagros ocurren en la zona norte, es decir, la zona de la Galilea, incluyendo este milagro que ya es en el capítulo 10, que es el capítulo, le llamamos nosotros bisagra, que es el camino a Jerusalén. Marcos, la estructura es bien fácil. Del 1 al 9, ministerio de Jesús en Galilea. Capítulo 10, ministerio de Jesús en el camino a Jerusalén. Capítulo 11 al 16, llegada a Jerusalén, pasión, muerte, resurrección del Señor. Así de sencillo es el Evangelio de Marcos. Pues este capítulo 10 es el último milagro que Jesús va a hacer en tierras no de Jerusalén. Acá vemos algo interesante. Entonces ya te conté yo que este milagro todavía es para personas paganas. ¿Qué quiero decir cuando digo yo personas paganas? Está mostrando que gente que está alejada de la religión, es gente que lo que menos le interesa es saber lo de las leyes, pero lo que sí que le interesa saber es la buena nueva que trae Jesús. Es por eso que toda la acción salvífica del Evangelio de Marcos está en estos primeros 10 capítulos. Ya luego viene la parte de la crucifixión, que ya es otra historia, ya no compete a los milagros que estamos estudiando en estos momentos. Dice que el texto que llegan a Jericó y van de pasada, y a uno le llama la atención, ¿y por qué Jericó? El texto, cuando nos habla que está en este caminar a Jerusalén, nos muestra algo hermoso, y es que llegar a Jericó, nosotros hoy no nos dice nada. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo XXI, estamos en el año 2023. Pero para la gente del primer siglo les decía mucho.
si eras judío o si conocías un poco del judaísmo o eras un prosélito o un temeroso, sabías que decir Jericó era remontarse al libro de Josué. En el capítulo 6, en el verso 2, cuando la primera tierra que conquista Josué, después, cuando entran a la tierra prometida es Jericó. Lo que está mostrando el texto es que la llegada de Jesús a Jericó está pareciéndose, está simulando la primera gran conquista que tuvo el pueblo de Israel. Jericó también. Ese elemento es bien importante tener en cuenta, porque nos muestra que Jesús es el nuevo liberador, es el nuevo salvador de la tribu, de Israel y del mundo entero. Reitero esta idea, de Israel y del mundo entero. Jesús llegó primero para los suyos, hermanos. Al cerrársele el mensaje a Jesús, luego vino Pablo y empezó a abrirlo al mundo. Pero primeramente Jesús llegó para los de él. Pasa que no fue bien aceptado. ¿Por qué? Porque no cumplía los estándares de Mesías. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Mira lo que dice el texto. Dice que llegaban a Jericó, pasaron, y dice que los discípulos, y iba con muchos discípulos y mucha muchedumbre. De repente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Otro elemento importante, aquí hay varios elementos. ¿Por qué decimos que Marcos escribe una comunidad en Roma, una comunidad pagana? Porque tiene que explicar ese tipo de cosas. Para un judío, para un israelita del primer siglo, decir Bartimeo era sobreentendido. ¿Qué quiero decir con esto? Bartimeo, se compone de Bar y Timeo. Bar era una expresión aramea para decir hijo de. Entonces, por eso Marcos, como se dirige a un auditorio que no es judío, tiene que explicar que Bartimeo significa hijo de Timeo. Entendido esto, vemos que Bartimeo, o Timeo en todo caso, pero Bartimeo era un hijo, era una persona que estaba postrada y ciega. Si has estado conmigo a lo largo de todo este tiempo, hemos tocado, si hay un milagro del que hemos hablado mucho, es de las cegueras. Ya hemos hablado que las cegueras, tanto en el Antiguo Testamento o en el Primer Testamento o Biblia hebrea, como en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, lo que muestran es una ceguera no física. No es que yo estoy ciego y de repente veo. Lo que muestra es una ceguera espiritual. Una ceguera que es otorgada por la ley de su tiempo, por la religión de su tiempo. Hemos visto muchos milagros, hermanos, en los cuales la ceguera no significa física, no es la parte somática, no es estos ojos con los que veo, no. Es la ceguera espiritual que no permite vivir en libertad. Imagínense, este hombre era mendigo. La religión, la ley de su tiempo, los sacerdotes de su tiempo, la sociedad de su tiempo lo tenían paralizado, lo tenían ciego. El texto nos está mostrando es que gracias a esa ley, él era un mendigo. O sea, él no podía valerse por sí mismo. Él era una de las personas que tenía que depender de alguien más para moverse. Y ustedes miran, Roger, pero es que eso pasó antes, en el siglo I, no nos pasa ahorita. ¿Quién dice que no nos pasa? Yo conozco gente en nuestra querida iglesia que no mueve un pie, si no es por una orden de un sacerdote o de un líder de comunidad. Y hablo de la iglesia católica porque es la que yo vivo, la que yo me muevo en ella y la que yo profeso. Pero pasa igual en las otras religiones. Hay gente, hermano, que si no hacen lo que dicen los líderes, se bloquean, no saben qué hacer. Incluso hay gente, hermanos, que lastimosamente se guía por estatutos. Y si el estatuto dice algo que esa persona no lo cumple, y esa persona es vista de menos, es rechazada y no puede cumplir ese cargo. Puede ser el mejor empresario del mundo, pero como el estatuto dice que no lo puede cumplir, no lo toman en cuenta. Nuestra iglesia tiene ese déficit, que hay que cambiarlo. Hay que salirnos de esa ceguera que nos vuelve mendigos, esa ceguera que quiere preguntar todo lo que dice. Y estamos viendo algo interesantísimo, muy importante en nuestra iglesia, y no me voy a cansar de decirlo. El Papa Francisco está pidiendo la sinodalidad. La sinodalidad, hermano, es que usted deje de creer todo lo que le dicen en el aspecto de que mandan órdenes de arriba y usted tiene que cumplirlas sin preguntar por qué o para qué. Es sacarnos esa línea piramidal y darle vuelta a la pirámide.
¿Para qué? Para que juntos podamos tener reflexiones, juntos se tomen las propuestas mejores para nuestra comunidad y luego se empiezan a ir avanzando, solo que ya no viene del sacerdote para abajo. Ahora viene del laico, de los sacerdotes, de los consagrados, de los diáconos, de los predicadores, hacia la jerarquía. Me explico lo que quiero decir. Antes, y esto es una genialidad del Papa Francisco, hoy el Papa Francisco está quitándole la potestad, el poder a muchos sacerdotes que se creen Dios, a muchos coordinadores que se creen Dios, que creen que la palabra de ellos es la que más importa. Muchos sacerdotes de estos nos han causado mucho daño, muchos laicos nos han causado mucho daño por ese clericalismo que lo que menos hace es avanzar a la iglesia de Dios. Una iglesia de Dios que lo que nos invita, tanto el Espíritu Santo que habita en el Papa Francisco, en la iglesia, es a caminar todos juntos, es a agarrarnos de la mano, a levantar a esas personas que están ciegas por esa ceguera espiritual que lastimosamente ha estado en esta iglesia. Pero es tiempo de cambiarla. Es una ceguera que traemos por convicción, porque nos lo han enseñado nuestros padres, nuestros abuelos. Yo conozco gente que dice, no es que a mí mi padre y mi abuelo me lo enseñó así, entonces yo funciono así. Y tal vez el evangelio dice otra cosa, pero es que como a ella le enseñaron así, tienen que hacerse las cosas así. Y esa gente llega a estar de coordinadores, esa gente llega a estar de líderes y terminan destruyendo la comunidad, terminan creando mendigos a la comunidad, cuando lo que hace el evangelio, cuando lo que hace Jesús es darle libertad al ser humano, darle libertad para que él pueda pensar. Es imposible, hermano, es imposible. Yo recuerdo cuando una hermana me dijo una vez, hermano, yo quisiera sentarlo a usted con los ancianos de esta comunidad. Eran ancianos de unas comunidades lejanas. Y me dijo, son como 10 ancianos para que lo tomen como un Sanedrín y le empiecen a dar consejos de vida. Yo se lo dije en mi mente. ¿Qué me puede enseñar un anciano a mí? Una persona que tiene 40, 50 años, 70 años en el camino. ¿Qué me puede enseñar a mí cuando mi realidad es otra? Cuando mi vivencia es otra. Cuando, para empezar, no me muevo en los ámbitos que ellos se mueven. Dejemos de pensar así, hermanos. El Espíritu viene y nadie lo detiene. El Espíritu se mueve para donde Él quiere, dice el Evangelio de Juan capítulo 3. Y es eso. Lo que quiere Jesús es dar libertad, pero ahorita vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir explicando todo este milagro hermosísimo del Evangelio de Marcos. Continuando, hermanos, después de esta breve pausa, y hablábamos un poco de este milagro del ciego de Bartimeo. Ya habíamos hablado de cómo Bartimeo era un ciego, un mendigo ciego. Y habíamos hablado de cómo la religión de su tiempo lo esclavizaba, lo hacía mendigo. Y cómo nosotros hoy en día nos encanta seguir haciendo eso con nuestros hermanos. Nos encanta tener borregos espirituales o tener niños espirituales para decirle, haga esto, haga lo otro, mire, tiene que hacer esto. No les damos libertad y el texto mismo lo muestra. Miren lo que sigue después. Dice que tras oír Jesús, que gritaba, y tras oír que era Jesús, el nazareno comenzó a gritar, diciendo, Hijo de David, apiádate de mí. Aquí hay algo bien interesante. Hijo de David, y hay que decir lo que es, hermano. Hijo de David era un entendimiento del Mesías esperado. Hoy para nosotros, máxime la persona que no estudia Biblia, entender lo que era el Mesías en el primer siglo es muy difícil, es casi imposible, porque para el primer siglo había una espera mesiánica sumamente fuerte. ¿Qué quiere decir con esto? Y sumamente plural, porque no esperaban a un solo Mesías. Cada grupo, por ejemplo los fariseos, esperaban a un Mesías que fuese celoso de la ley. Los saduceos esperaban a un Mesías que fuera sacerdote, o sea, que manejara el templo correctamente. Los celotas esperaban a un Mesías luchador, que con espadas, con armas, iba a destruir el imperio romano y todos los imperios que lo oprimían. Los esenios, o sea, los de Qumran, esperaban dos tipos, esperaban a un sacerdote y esperaban al maestro de justicia. Entonces, luego los apocalípticos esperaban a otro tipo de Mesías, un Mesías que venía entre trompetas, que más o menos lo vemos en el Nuevo Testamento, que es una idea de
por ejemplo, de Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses, ese que viene entre trompetas, con rayos y centellas, más o menos ese que venía a acabar el mundo para crear uno nuevo. Esa es una visión apocalíptica de lo que se conoció en un movimiento como el movimiento apocalíptico del primer siglo. Entonces, era muy difícil tener una idea del Mesías. Este señor que está mostrando lo que la comunidad de Marcos está viviendo, lo que están esperando es un Mesías davídico, un Mesías que viene de la línea del rey David. ¿Por qué? Porque cuando las 12 tribus se separan, después de la muerte de Salomón, y vienen los destierros asirios en el 721 y el destierro babilónico en el 586, se dan cuenta que el único momento en el que ellos han sido plenos fue cuando estaba el rey David. Entonces ellos anhelan, esperan, ansían, tienen una utopía de que vuelva alguien a imagen del rey David. Y ese Mesías, luego con la construcción que hace Daniel, en el libro de Daniel, entre los años 200 entre el año 300 y 160 antes de Cristo, se cambia la imagen a ser un enviado de Dios, que va a reinar como el rey David. Entonces esta persona sigue esperando un enviado de Dios, con corona de rey, con todo lo que tenía la monarquía de aquel tiempo, a salvar a Israel. Esa idea esa idea que tenemos nosotros se parece mucho. Esta idea que tiene este mendigo se parece mucho a la nuestra a veces. Esperamos que Jesús baje entre rayos y trompetas, que va a bajar del cielo y que va a correr a la gente para un lado y para otro, y que van a venir unas tormentas apocalípticas. Toda esa idea era esta idea del rey mesiánico. Es bueno saber, hermano, que esto no va a pasar. Hay que tener en cuenta esto. Que este mendigo le diga, hijo de David, es esa idea. Entonces, el evangelista lo que les está mostrando es que Jesús, si bien es cierto, Mateo y Lucas lo ponen como hijo de David, Marcos y Juan no lo hacen. No les interesa. Lo que quieren hacer es más bien limpiar la idea de que Jesús es descendiente de David. Entonces, es bien interesante porque ellos tienen esa idea, pero cuando superan esa idea y se dan cuenta que Jesús, el hijo de un carpintero, el hijo de María, es el nuevo Mesías, este ciego empieza a dejar todo lo que tiene, porque miren lo que sigue después. Dice que lo querían callar. Mientras este gritaba, más lo quería callar la gente. Y volvemos a la idea, hermano. En nuestras comunidades, muchos, por manejar ese carrerismo eclesial, esa idea de ser líderes o ser caciques en sus comunidades, cuando ven a alguien que piensa diferente a ellos, cuando ven a alguien que actúa con libertad, lo que quieren hacer es callarlo. Lo que quieren hacer es sacarlo de sus ministerios. Lo que quieren hacer es quitarlo de encima, porque estorba. ¿Por qué? Porque es una persona que piensa, es una persona que actúa con la libertad del espíritu. Pero a ellos eso no le conviene. ¿Porque qué? Ellos lo que quieren tener son niños espirituales, borregos para decirle, usted haga esto, haga lo otro, haga esto, a pesar de que vaya en contra de sus vidas. Yo conozco gente que le pasa diciendo a sus hermanos, hermano, atienda las cosas del Señor y Él atenderá sus cosas. Eso es incorrecto. Hermano, si tú no atiendes tu familia, las consecuencias las vas a pagar vos. Si yo no atiendo a mi familia, las consecuencias las voy a pagar yo. Y no le voy a decir, Dios, es que te estuve ayudando a ti en tu comunidad y que no sé qué, ¿quién me ayudó a mis hijos? No, ese ha sido el peor error. Yo sacaba reflexiones con mi esposa la vez pasada. Hay movimientos católicos en nuestro país y en el mundo que lo que hacen es esclavizar a la gente. Lunes reunión de no sé qué, martes reunión de aquí, miércoles que hay que hacer esto, jueves que hay que hacer lo otro, viernes que hay que hacer esto, sábado que está el Via Crucis no sé dónde, domingo que hay que ir aquí. O sea, la gente se pasa matando 8 o 10 horas en los trabajos y todavía hay que ir a dedicarles en la noche más chance para seguir trabajando en lo mismo. Y el tiempo para los hijos, y el tiempo para la esposa, y el tiempo para los papás, para las familias, ¿a dónde está? Yo creo, hermano, que debemos de revisar esa concepción que tenemos. El ser humano lo que necesita es tiempo para atomizarse con la familia, tiempo para estar en familia y sobre todo tiempo en soledad, no solitariedad, como dijo el padre Fidel Oñoro, una palabra que aprendí ahorita que estuvo en la Universidad Católica. No es solitariedad, es soledad
poderse conocer con ese Dios que habita en sí mismo, con ese Dios que le da libertad. Pues eso pasaba en aquel momento. Pero viene Jesús, que supera todas esas concepciones, y probablemente si hoy tú te estás dando cuenta de lo que está pasando en tu comunidad y te está dando el clic y te estás dando cuenta que estamos actuando mal, probablemente ahí está entrando Jesús y está llegando con este mensaje de liberación que te está diciendo: ven, ven, te está llamando, ven. Mira lo que hace Bartimeo. Dice que Bartimeo arrojó su manto y se levantó. La única cosa que podía cubrir a Bartimeo, o sea, su zona de confort, sus seguridades, era su manto. El manto lo cubría del frío, el manto lo cubría de la lluvia, el manto lo cubría de las tormentas de arena. Todo eso que lo protegía, lo suelta. Hoy podemos decir: es el lugar que tengo yo en mi comunidad, es el lugar que tengo yo en la parroquia, es el lugar que tengo yo ante mis hermanos, que me hace esclavizarlo más. Hoy te está diciendo el Señor que lo sueltes y que empieces a ver con libertad. Él quiere abrirte los ojos, Él quiere mostrarte de que no es con lineamientos, no es con el código no sé qué, no es con el derecho canónico, no. Solo hay una ley, va a decir Pablo después, y solo hay una ley, va a decir Jesús en el Evangelio de Juan, y es el amor. Es con el amor que se cambian vidas, es con el amor que se cambian sociedades, es con el amor que se libera al ser humano. Viene Jesús, lo levanta, le dice al ciego: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le dice: yo quiero estar en libertad. O sea, quiero ver. Ya estoy cansado de ser mendigo, ya estoy cansado de vivir una vida postrada. Quiero ver, quiero vivir en libertad. Y él le dice: vete, tu fe te ha sanado. Dicen que después el mendigo salió con él y lo seguía en el camino. Hoy, hermano, en estos últimos minutos que nos quedan, hoy en día ser como Jesús es ser un liberador. Hay muchas prácticas en nuestra querida iglesia que nos convierten en mendigos, que nos convierten en niños espirituales, que nos convierten en borregos. A muchas de estas gentes les conviene seguir teniendo gente así. ¿Por qué? Porque tienen el control, tienen el poder. Cuando una persona es libre, sabe que el poder se gana con argumentos sólidos, actuando por amor al otro. Yo he escuchado gente que no quiere que las enseñanzas nuevas de la iglesia católica, porque te hay que decir así, se enseñen a los de hermanos. ¿Por qué? Porque dice que estamos cuidando a los más pequeños. No es eso, hermano. Estás cuidando borregos, estás cuidando niños espirituales. Querés seguir manteniendo en esa infancia espiritual. No le querés dar libertad al hermano. Jesús hoy quiere desatar a toda esta gente, quiere mostrar esta libertad, porque el Espíritu Santo nadie lo puede encapsular. El Espíritu Santo, como le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, va y viene, nadie lo detiene, nadie sabe para dónde va ni de dónde viene. Así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, quiere darte libertad. Si hoy hay algo que te oprime, date cuenta que ese mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, como dice la primera carta a los Romanos, en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 11, ese mismo Espíritu que fecundó el vientre de María, ese mismo Espíritu que habló por los profetas, ese mismo Espíritu que estaba al inicio de la creación, cuando todo era caos y agua, y empezó a convertir todo en creación. Ese mismo Espíritu es el que habita en ti. Ese mismo Espíritu es el que te quiere hacer libre. Ese mismo Espíritu, como va a decir Romanos, en el capítulo 5, verso 5, se llama amor. La única ley, hermano, que debe privar en nuestras vidas es la ley del amor. Esa ley que está instaurada en nuestros corazones. Esa ley que habita en nuestros corazones. Hoy no es un concilio, hoy no es un derecho canónico, hoy no es la carta apostólica tal, no. Hoy es el amor, hermano, lo que debe regirte. Si tú amas a tu hermano sabiendo que ahí habita Dios, si tú me amas a mí sabiendo que aquí habita Dios, si yo te amo a ti sabiendo que ahí habita Dios, tendremos respeto, tendremos amor, no habrá corrupción, no habrá delincuencia, no habrá flagelos, nos trataríamos todos como hijos de Dios, como lo que realmente somos, hijos de Dios. Hoy el cristiano tiene que darse cuenta y pasar de aquí a aquí para darse cuenta que Dios habita en él, que Dios lo quiere hacer libre y feliz, libre para que pueda vivir en el servicio,
pero en una libertad de servicio y feliz, dándose cuenta de las bendiciones que Dios le da. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.